Este video está siendo grabado para la asignatura de ecumenismo. Propiamente trataré el tema de la división en Oriente. Ver que Oriente es la cuna de la Iglesia y como San Juan Pablo II le llamó uno de los pulmones de la Iglesia Católica. Hay tres fechas importantes para entender esta división, y es que en el siglo V se dan herejías cristológicas, en el siglo XI se da el cisma de Oriente y en el siglo XVI la Reforma Protestante. Y entre medio de estas fechas se dan otras divisiones internas dentro de la Iglesia. Dentro de la historia, para entender mejor esta división, vamos a ver que en el siglo XI, en el año 1054, se da el cisma de Oriente y Occidente. Esto es causado por la cultura, por circunstancias políticas y religiosas. En el ámbito cultural político es que la grandiosidad de Constantinopla la ha perdido. También, si consideramos el patriarcado de Constantinopla, basándonos no en una hipótesis de sede apostólica, sino en la importancia política de la ciudad. Todo esto influye en el ámbito cultural político. También en el siglo VIII, el pontificado romano retira la protección que él tenía, veía su protección desde el emperador oriental, se retira para acercarse a los francos del Imperio Romano Germánico. Esto va a ayudar también a esa separación. Igualmente, se da allí la expansión del Islam, y esto ayuda a esa separación entre Oriente y Occidente, porque Islam empieza a dominar todo el Mediterráneo. También se da el problema de la jurisdicción entre Roma y Bizancio en territorios de misión. Todo lo querían allí controlar. Esto en el ámbito cultural político. En el aspecto doctrinal vamos a encontrar una cuestión trinitaria. En Oriente, en relación a la procesión del Espíritu Santo, va a decir que es el Espíritu Santo a Patre per Filium, es decir, del Padre por el Hijo. Y en Occidente definen a Patre Filioque, es decir, del Padre y del Hijo. Estas definiciones no tienen una base y una motivación propiamente dogmática, sino que son resultados de enfrentarse con diferentes herejías en distintos sitios. En Oriente, la teología trinitaria iba contra el modalismo, y en Occidente contra la forma tardía del arrianismo y el priscilianismo. Esta cuestión de la Trinidad, un poco ahí se estaba en contra, ellos mismos se estaban llamando herejes, se ve un poco resuelta en el siglo XV con la bula Letentur Celi de Concilio Florencia. Allí se ve un poco cómo la solución a estas dos definiciones trinitarias. Unido a esto, en el siglo IX, el patriarca Focio, que estaba un poco en contra del Papa, va a acusar a Roma de la herejía, claro, en este ambiente de Occidente, por el filioque. A la vez proclama a la Iglesia Ortodoxa como la guardiana de la ortodoxa. Ya en el siglo XI, en 1054, se da propiamente el cisma, y es que el cardenal Humberto da Silva, que va de Roma a Constantinopla a solucionar un problema del pan ácimo en la Eucaristía, y al no llegar a un acuerdo, pone el decreto de excomunión en el altar de la Basílica de Santa Sofía. Y allí es que excomulga al patriarca Miguel Cerulario, que días después convoca un concilio y excomulga al Papa León IX. Esta excomunión va a tardar hasta el año 1965 en el ámbito del Concilio Vaticano II, cuando
En ese entonces, Pablo VI y el patriarca de Atenágoras levantan esta excomunión. Se dan varios intentos de unión y uno es en 1274 con el Concilio II de León y con la ya mencionada Bula Letentur Caeli del siglo XV. Así es como se dan intentos de unión y claro, en 1965 cuando se levanta la excomunión entre Constantinopla y el papado. Es así entonces como hemos visto un poco la historia de esta separación, de esta división de la Iglesia de Oriente y Occidente.